Bueno, vamos a continuar ahora con los números enteros. Hasta este momento se habían estudiado nosotros a los números naturales, sus operaciones y sus propiedades, tal como vimos en el tema anterior, pero encontramos que estas operaciones y sus propiedades están limitadas y no es posible que participen de todas las propiedades que tendría una estructura numérica. Para poder entender los números enteros, vamos nosotros a analizar el caso que se presenta cuando tenemos la resta o diferencia de dos números naturales, en los cuales al restar uno de otro podemos tener varias posibilidades. Si yo tengo la diferencia m menos n, en donde m y n son números naturales, a la hora de resolverla pueden existir tres casos. El primero de ellos es que la diferencia m menos n sea mayor que 0. En este caso, el resultado es un número natural. Por ejemplo, ponemos el 7 y 4 como ejemplos de números naturales. Y al efectuar la resta 7 menos 4, eso me da 3. No hay ningún problema. 3 es un número que pertenece a los números naturales y esto se está cumpliendo. La segunda posibilidad es que la diferencia entre los dos números naturales m menos n sea igual a 0. En este caso el resultado será 0. Y 0 es un elemento que no pertenece al conjunto de los números naturales. Pongamos por ejemplo esto. Si tengo el 5 y le resto 5, el resultado es 0, pero 0 no es natural. Entonces, no cumple con la propiedad de cerradura, como en el caso anterior. El tercer caso es cuando la diferencia entre m y n es menor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado es un número negativo. Por ejemplo, tenemos el 3 y el 8, que pertenecen a los naturales. 3 menos 8 me da como resultado menos 5, pero menos 5 no es un número natural, por lo tanto no se cumple. Estos tres casos nos enseñan que la propiedad de cerradura de la diferencia o resta de números naturales a veces se cumple y a veces no. Solamente se cumple cuando el minuendo es mayor que el sustraendo, es decir, el número al cual le vamos a restar es mayor que el número que se va a restar. En ese caso es en el único en el que la resta de dos números naturales es cerrada, en los otros no. Bueno, estos dos resultados, ¿verdad?, nos dan la posibilidad de que sea necesario crear un conjunto más grande, que tenga más propiedades y que permita resolver este tipo de operaciones. Es decir, que tengamos respuestas a estos dos casos que tenemos aquí y acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente va a surgir un conjunto nuevo, que es el llamado el conjunto de los números enteros, y que se forma con la unión de los números naturales que ya teníamos, con los enteros negativos, como por ejemplo este, y con el 0, acá. Si yo uno, por eso vimos conjuntos, para ver qué pasaba al hacer operaciones con conjuntos. Si yo uno los enteros negativos con el 0 y con los enteros positivos, que son ni más ni menos que los naturales, entonces voy a crear un nuevo conjunto, que es el conjunto de los números enteros. Veamos primero aquí la recta numérica. Nosotros habíamos establecido que los números naturales eran del 1 en adelante, ¿sí? Todos estos eran números naturales. Pero ahora estamos agregándole estos que los vamos a llamar enteros negativos y que los representamos con una z con signo negativo. Le estamos agregando también el conjunto de un elemento que es el 0. Y le estamos agregando los naturales que ni más ni menos se van a convertir en los enteros positivos. Los enteros positivos son exactamente los mismos que los naturales. ¿Qué me queda en una operación de conjuntos? Que la unión de los enteros positivos con los enteros negativos y con el 0 me da como resultado el conjunto Z,
que es el conjunto de los enteros. Si esto yo lo idealizo en un diagrama de Venn, tendremos, ¿verdad?, que aquí están por un lado los enteros positivos o naturales, por el otro los enteros negativos y el cero. Si yo los uno, obtengo el conjunto de los números enteros. Y esto se puede definir por comprensión de la siguiente manera. Los números enteros son los elementos x, tales que x es la diferencia de dos números naturales m y n, en las cuales m y n son naturales. Y esto también lo puedo definir de otra manera. Los naturales podrán quedar definidos como los enteros positivos. Y son aquellos que pertenecen a la diferencia m menos n, en la cual m es mayor que n, es decir, el único caso en el que esa diferencia es positiva. Entonces, tenemos un nuevo conjunto ahora, que son los enteros formados por los enteros positivos o naturales, que son los mismos, los enteros negativos y el cero. Y con este conjunto nuevo que llamamos los enteros y representamos con z con doble raya, es con lo que vamos a trabajar de ahora en adelante. Vamos ahora a analizar las propiedades de las operaciones con los números enteros z, de manera similar a como lo hicimos con los naturales. Bueno, pues comencemos por el principio, primero la adición o suma. Propiedades cerraduras. Si yo tengo dos números naturales a y b, se supone que al sumarlo el resultado debe pertenecer a los enteros. Si eso es cierto, cumple con la propiedad de cerradura. Ejemplo, tengo el 3 y el 7. Yo lo sumo, me da 10. ¿10 pertenece a los enteros? Sí. Por lo tanto, esta propiedad de cerradura se cumple. Tenemos otro ejemplo. Si tengo menos 2 y menos 6, si yo lo sumo, me da menos 2 menos 6, que son menos 8. Observen cómo aquí ya comenzamos a aplicar las reglas de los signos para la suma, que son una de las consecuencias de la existencia de los números enteros. Si yo sumo menos 2 y menos 6, esto me da menos 8. Menos 8 es un número entero, por lo tanto la propiedad de cerradura también se cumple. La segunda propiedad es la conmutativa. Tenemos aquí dos elementos de los enteros a y b, los cuales si yo los sumo en un orden, debe ser igual a sumarlos en el orden contrario. Por ejemplo, 3 y 9. 3 más 9 debe ser igual a 9 más 3. Si yo sumo de este lado me da 12, de este otro también me da 12. Por lo tanto, la propiedad conmutativa para la adición se cumple. Pongamos otro ejemplo y ahora pongo números con signo negativo para que se vea que como son enteros, pues se cumple. Si yo sumo menos 4 con menos 11, con las reglas de los signos, menos 4 menos 11 debe ser igual a menos 11 menos 4. Y esto me queda que menos 15 es igual a menos 15. Y se comprueba que esta propiedad también se cumple. Es decir, sean positivos o negativos los enteros, la propiedad conmutativa se cumple. Luego tengo la propiedad asociativa. Si tengo tres números enteros, si yo los sumo asociando primero b con c y lo que salga con a, debo obtener el mismo resultado que si yo sumo primero a con b y lo que salga con c. Y un ejemplo, 2, 5 y 8. 2 más 5 más 8 igual a 2 más 5 más 8 afuera. Obviamente resolvemos primero lo que está entre paréntesis. 5 y 8 son 13. Acá lo mismo, 2 y 5 son 7. Aquí está. Sumamos lo que queda. 2 más 13 son 15. Del otro lado 7 más 8 son 15. Por lo tanto, la propiedad asociativa se cumple. Pongamos un ejemplo ahora con signos negativos. Menos 3 y menos 7 y menos 12 son los elementos. Los acomodamos. Como hay signos, hay que aplicar en todos los casos la regla de los signos. Menos 7 más menos 12 es menos 7 menos 12. Aquí. Menos 7 menos 12 da 19. Acá. Ese menos 19 se suma con el menos 3 de afuera. Da menos 22 en el lado izquierdo de la expresión. Del otro lado, menos 3 menos 7 me da menos 10. Menos 10 con menos 12 me da
menos 22 y por lo tanto lo que obtuve del lado izquierdo es igual a lo que está del lado derecho. Por lo tanto, la propiedad asociativa se cumple. Tenemos ahora una propiedad que antes no habíamos mencionado, la propiedad del elemento neutro para la adición en los enteros. ¿Qué es el elemento neutro? El elemento neutro es aquel que al sumarse con cualquier número entero da como resultado al mismo número entero. Por ejemplo, tengo A y 0. Si yo a A le sumo 0, el resultado es A. Con un ejemplo, si yo a 2 le sumo 0, el resultado es 2. Otro ejemplo, si yo a menos 4 le sumo 0, el resultado es menos 4. Si ustedes observan, aquí hay un elemento neutro para la adición que no teníamos en los naturales, pero que sí lo tenemos en los enteros. Por lo tanto, existe el elemento neutro para la suma, el cual es el 0. Esta es una propiedad nueva que no teníamos con los naturales. En cambio, con los enteros sí la tenemos. Luego tenemos la propiedad del elemento inverso para la adición de los enteros. ¿Cuál es el elemento inverso? Es aquel que al sumarse con cualquier número entero da como resultado al elemento neutro para la adición. Bueno, veamos. Si yo tengo A y menos A, que son enteros, al sumar uno con otro, el resultado es 0. Con ejemplos, tengo 6 y menos 6. Si yo a 6 le sumo menos 6, el resultado es 6 menos 6 por la regla de los signos y esto es 0. Si tengo menos 4 y 4 y yo lo sumo, menos 4 más 4 me da 0 también. Por lo tanto, existe el elemento inverso para la adición en los enteros. Bueno, vamos ahora con la sustracción en los números enteros. Lo mismo, analizamos las mismas propiedades y vamos a ver qué pasa. Primero, la propiedad de cerradura. Tengo dos enteros, a menos b. Si la operación es cerrada, el resultado debe pertenecer a los enteros. Y ejemplo, tengo 3 y 5. 3 menos 5 me da menos 2. Menos 2 pertenece a los enteros, por lo tanto se cumple. Pongo otro ejemplo, menos 6 y menos 8. Si yo los resto, menos 6 menos menos 8 es menos 6 más 8, el resultado es más 2. Por lo tanto, más 2 pertenece a los enteros y la propiedad se cumple. No hay ningún problema. La segunda es la propiedad conmutativa para la diferencia. Tengo dos elementos, A y B. Si yo resto A menos B, el resultado debe ser igual a B menos A. Veamos. Tengo 4 y 7. 4 menos 7 debe ser igual a 7 menos 4. Hacemos las operaciones y ¿qué ocurre? Que no se cumple. Menos 3 es diferente de 3 porque su signo es diferente. Tan fácil como es. Bueno, entonces vemos que la propiedad conmutativa para la diferencia no se está cumpliendo. Bueno, sigamos. Vamos ahora con la propiedad asociativa para la resta en los números enteros. Tenemos tres números enteros A, B y C y establecemos la propiedad asociativa para la resta. A menos B menos C debe ser igual a menos B y lo que salga menos C. Bueno, por ejemplo, tengo 2, 6 y 9. 2, 6 y 9 los acomodamos de acuerdo a la propiedad asociativa para la resta. 2 menos la diferencia entre 6 y 9 igual a la diferencia entre 2 y 6 y luego el menos 9. Hacemos operaciones, 6 menos 9 es menos 3, 2 menos 6 es menos 4, 2 menos menos 3 es 2 más 3 de este lado que me da 5 y del otro lado menos 4 menos 9 son menos 13. Por lo tanto, tampoco se cumple la propiedad asociativa porque de este lado es 5 y de este lado es menos 13. Y si los dos resultados no son iguales, pues simplemente la propiedad no se cumple. En este caso, la propiedad asociativa para la diferencia en los números enteros. Sigamos ahora. La cuarta propiedad es la propiedad del elemento neutro para la sustracción. ¿Cuál es el elemento neutro para la sustracción? Aquel que al restarse de cualquier número entero da como resultado el mismo número entero. Por ejemplo, tengo A y 0 que pertenecen a los enteros. Si yo a A le resto 0,
el resultado que obtengo es A. Como ejemplo tengo el 4 y el 0, que son enteros. 4 menos 0 me da 4. ¿Qué significa eso? Que se cumple la propiedad y existe el elemento neutro para la resta en los enteros. Entonces, en ese caso, sí se está cumpliendo la propiedad. También en el otro ejemplo, menos 5, yo le resto menos 0, esto me queda menos 5. Por lo tanto, también existe el elemento neutro para la sustracción, el cual es ni más ni menos que el 0. Bien, entonces, sí existe el elemento neutro para la sustracción en los números enteros. Bueno, ahora vamos con la propiedad del elemento inverso para la sustracción en los enteros. Este elemento es aquel que al restarse de cualquier número entero da como resultado al elemento neutro para la sustracción, que en este caso fue el 0. Bueno, entonces tengo por ejemplo A y menos A, que pertenecen a los enteros. Si yo a A le resto menos A, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que aquí el signo menos de la resta y el signo menos de A van a afectarse uno del otro y me va a quedar A más A, lo cual me da 2A. 2A es distinto de 0. Por lo tanto, no se cumple la propiedad del inverso para la sustracción, tal como lo vemos. Ponemos un ejemplo, ponemos 5 y menos 5. Si yo a 5 le resto menos 5, eso se me convierte en 5 más 5, que son 10. Y 10 pues es muy diferente de 0. Y por lo tanto no se cumple la propiedad del elemento inverso para la sustracción. Bueno, tenemos ahora la multiplicación de los enteros. Otra vez vamos con nuestro análisis. Nuestro análisis así es, propiedad por propiedad, a ver qué se cumple y qué no se cumple. Si hablamos de la multiplicación en los enteros, podemos elegir dos de ellos, que son A y B. Y si el producto de A por B es un entero, pues entonces esta propiedad se cumplirá. Por ejemplo, tengo 4 y 5 como elementos de los enteros. 4 por 5 me da 20, 20 es un entero, por lo tanto se cumple. Otro ejemplo, ahora considero uno positivo y uno negativo. Menos 2 por 7 me da menos 14, menos 14 pertenece a los enteros, por lo tanto se cumple, no hay ningún problema allí. Luego la propiedad conmutativa. Tenemos ahora dos elementos A y B que son enteros. Eso significa que A por B debe ser igual a B por A. Tomo el 6 y el 8. 6 por 8 debe ser igual a 8 por 6. 48 es idéntico a 48. Por lo tanto, se cumple la propiedad conmutativa. Un ejemplo más con menos 1 y menos 6. Menos 1 por menos 6 me da 6 positivo. Menos 6 por menos 1 también me da 6. Por lo tanto, se cumple. Entonces, segunda propiedad, la conmutativa, se cumple en el producto de los números enteros. Vamos con la tercera, que es la asociativa. Tengo tres elementos A, B y C que son enteros. A por B por C debe ser igual a A por B y lo que salga por C. Tomamos tres elementos, 3, 4 y 7, que son números enteros, y establecemos la multiplicación. 3 por 4 por 7 debe ser igual a 3 por 4 y lo que salga por 7. 4 por 7, 28, 3 por 4, 12. 3 por 28 son 84 de este lado, 12 por 7 son 84 de este lado, por lo tanto se cumple. Pongamos un ejemplo ahora con menos 2, menos 5 y menos 13. Establecemos la multiplicación. Menos 2 por el producto de 5 por menos 13 debe ser igual al producto de menos 2 por 5 y lo que salga por menos 13. 5 por menos 13 son menos 65. Menos 2 por 5 son menos 10. Menos 2 por menos 65 son 130. Del otro lado 10 por 13 son 130. Por lo tanto, se cumple la propiedad asociativa para el producto en los números enteros. Luego tendremos la propiedad del elemento neutro para la multiplicación. ¿Cuál es el elemento neutro para la multiplicación? Es aquel elemento que al multiplicarse por cualquier número entero da como resultado el mismo número entero.
Por ejemplo, si yo tengo ahí 1, si yo A lo multiplico por 1, me queda la A. Pongámosle números. 3 por 1 es igual a 3. 3 es un número entero. Por lo tanto, se cumple que al multiplicarlo por 3, existe el elemento neutro para la multiplicación, el cual es la unidad. Otro ejemplo ahora con menos 6. Menos 6 al multiplicarlo por 1, el resultado da menos 6. Por lo tanto, existe el elemento neutro para la multiplicación, el cual es el 1. Bueno, luego tenemos la propiedad del elemento inverso para la multiplicación en los enteros. ¿Cuál es el elemento inverso? Aquel que al multiplicarse por cualquier número entero da como resultado al elemento neutro para la multiplicación. Y vamos a ver cuál es ese. Para que exista un elemento inverso para la multiplicación, pues establecemos que debemos tener A y un A a la menos 1. ¿Quién es A a la menos 1? Un inverso, que son números enteros. Y de acuerdo con la propiedad del elemento inverso, quiere decirse que al multiplicar ambos, el resultado debe ser el elemento neutro para la multiplicación, en este caso el 1. Bueno, pero A a la menos 1 tiene que ser 1 sobre A. Y esto no es un número entero. ¿Sí? ¿Y por qué tiene que ser así? Porque para poderlo multiplicar y que me dé la unidad, la única posibilidad es que estos dos sean recíprocos. Y este número no es entero. Por lo tanto, no existe el inverso para la multiplicación en los números enteros. Y es aquí donde comenzamos ahora con las deficiencias de los números enteros. Recuerden que en los naturales, en la resta no era cerrada. Y al no ser cerrada, no podíamos resolver varias cosas. Entonces, lo mismo pasa aquí. Aquí, el inverso multiplicativo no existe y por lo tanto, no podemos probar esta propiedad. Bueno, vamos a la última operación, que es la división en los enteros. Una vez más, propiedad de cerradura. Si yo tengo dos números enteros, A y B, al dividir A entre B, el resultado debe ser un entero. Veamos. Tomo 10 y 2. 10 entre 2 es 5. 5 pertenece a los números enteros, no hay ningún problema, se cumple. Pongo otro ejemplo, 7 y 3. Si yo divido 7 entre 3, esto me da 2.3333333. Y esto no es un número entero. Esto es un número racional. Por lo tanto, esta propiedad no se cumple. En este ejemplo se cumplió. En este ejemplo no se cumplió. Y cuando eso ocurre, pues simplemente la propiedad no funciona porque tiene que cumplirse para todos y no para unos sí y para otros no. Vamos con la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa quiere decir que si yo divido un entero entre otro, el resultado debe ser el mismo que al cual si yo invierto la fracción. Veamos. 4 entre 9 es lo mismo que 9 cuartos, pues evidentemente que no. 0.444 es bien diferente de 2.25. Por lo tanto, esa propiedad no se cumple. Vean cómo aquí en la división es más lo que no se cumple que lo que se cumple. Luego tenemos la propiedad asociativa para la división en los enteros. Tomo tres números enteros y se supone que yo debo dividir uno entre la división de los otros dos. Si eso es cierto, pues debe de salir el mismo resultado. Veamos con el ejemplo. 2 entre 5 y entre 8 debe ser igual a 2 entre 5 y lo que salga entre 8. 5 entre 8 son 5 octavos. 2 entre 5 son 2 quintos. Al dividir este entre este y multiplicar en cruz, 2 por 8, 16 quintos de este lado. Y de este otro, aquí son 2 cuarentavos. Y por lo tanto el resultado es diferente. No se cumple la propiedad conmutativa para el cociente, la propiedad asociativa para el cociente de los números enteros. Entonces aquí son 5 por 8, 40, 2 por 1, 2. 2 cuarentavos. Ahí está mal el resultado. Bueno, entonces el hecho es que no se cumple. Luego tengo el elemento idéntico para la división.
aquel que al dividirse cualquier número entero entre él, debe dar como resultado el mismo número entero. Tomamos la A y el 1, que son enteros. A entre 1 me da, pues no hay ningún problema. Tomo un ejemplo numérico, 7 y 1. 7 entre 1 me da 7, por lo tanto se cumple. Tomo otro ejemplo, menos 4 y 1. Menos 4 entre 1 me da menos 4, por lo tanto se cumple. Y estos dos resultados sí pertenecen al conjunto de los números enteros. Finalmente tengo el elemento inverso para la división. Es aquel que al dividirse entre cualquier número entero da como resultado al elemento neutro. Bueno, pues esto no lo puedo hacer por la sencilla razón de que no hay inverso para la multiplicación. Y si no hay inverso para la multiplicación, tampoco lo puedo utilizar para probar la división. Por lo tanto, tampoco existe el elemento inverso para la división en los enteros. Bueno, estas propiedades lo que hacen es enseñarnos cómo se comporta todo el conjunto de los números enteros, cómo fue su origen, de dónde salieron y cuáles son las propiedades que podemos hacer y efectuar con sus operaciones y ver con cuáles sí podemos obtener el resultado de una operación y con cuáles no. Si ustedes revisan este video con detalle, se darán cuenta de que algunas propiedades sí se cumplen y otras no. Unas operaciones sí se pueden realizar y otras no, debido a que esas son las limitaciones propias del conjunto de los enteros. Entonces, les voy a pedir que lean con calma todo esto y se vayan grabando cuáles son las operaciones y las propiedades que se pueden hacer con los números enteros, a reserva de poner algunos ejemplos, pues para que los ejerciten. Hasta el momento llevamos vistos dos conjuntos con los cuales nosotros trabajamos: el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros.